Listo, chicos. Ahora sí, empezamos a grabar esta clase y como siempre les digo, bienvenidos otra vez a la clase de matemáticas. Ok, muchachos. Les había dicho que hoy vamos a avanzar un poco más. Vamos a repasar lo que hemos visto, pero también vamos a avanzar un poco más de lo que no hemos visto. ¿Quién recuerda cuáles son las medidas de tendencia central que les expliqué? No todos al mismo tiempo, uno por uno. ¿Cómo? ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Que yo les expliqué tres medidas de tendencia central. ¿Cuáles son? ¿Nadie se acuerda? ¿Nadie tiene el cuaderno ahí? Medida central. Medidas de tendencia central significa, chicos, que se aproximan al medio. ¿Ok? Las medidas de tendencia central buscan un valor central, precisamente. Pero hay tres formas de buscarlo. O sea, ese valor central es entre comillas, porque realmente ninguno de los tres es el centro. Pero se aproximan a eso. Les di tres. Media. Ah, ya. ¿Qué significa media? ¿Qué es la media? ¿Qué es la media? Media aritmética. Ajá, la media aritmética. ¿Qué es la media aritmética? Ay, eso no la noté. ¿Qué es la media aritmética? ¿Y cuáles son las otras dos? Nadie anotó. No puede ser. Sumando una, o sea, sumando un conjunto de valores de, sumando un conjunto de valores dividido. Ok, para calcular la media aritmética, que también se llama promedio, es lo mismo, ok, media aritmética o promedio, se tiene que sumar todo el conjunto de datos y se divide entre el número de datos que sumaste. ¿Ya? Esa es la forma de calcular. Ahora, chicos, además de calcular la media aritmética, yo les di dos conceptos más. Moda. ¿Cuáles eran los otros dos? Moda y Ajá. mediana. Moda y mediana. ¿Qué es la moda? Es La el dato moda que es más se repite. el valor que más se repite. El valor que más se repite. ¿Y la mediana qué es? El valor que se encuentra en el medio cuando todos los números están ordenados. De Exacto, menor a ordenados mayor. de menor a mayor. Eso es. Esos tres números, muchachos, buscan una tendencia central. Tendencia es que se acerca y central es que es al centro, ¿ya? Entonces, eso es tendencia central. Ahora, chicos, vamos a repasar rápidamente. No quiero tardarme mucho con esto. Por ejemplo, aquí me dice, los atletas Daniel, Elena y José obtuvieron los siguientes tiempos en segundos en las últimas competencias de los 100 metros planos. ¿Qué promedio obtuvo cada uno? ¿Cómo sé yo cuál es el promedio de esos tiempos? Por ejemplo, el promedio de Daniel. ¿Cómo sé yo cuál es el promedio de Daniel? ¿Qué puedo hacer? Sumar todos los datos y luego dividir entre la cantidad de datos dados. Ok, correcto. Entonces, represento el promedio como X con la rayita arriba y le pongo la D porque es de Daniel. Promedio de Daniel. ¿Cuánto da esa suma? ¿Cuánto da esa suma? $15, 16, más 7, 23, 32. Ajá, ¿cuánto da?
ver. Mm, ¿Cuánto te dio, mm, Sebas? ¿Cuánto era? ¿15, 16? No, aquí está. Aquí están los números. El promedio del número de Daniel. Los números que yo Primero hay dije que eran los que sumarlos estaban todos. A ver, sumando mentalmente. 0, o sea, 7 décimas más 8 décimas son 1.3 o sea, si un entero Haz y la 3 suma décimas. completa. Haz la suma completa y después me dice el resultado. Ya. Profe, Ajá. ¿Cuánto te dio, Sebastián? 73,2. 73. 32. No me dio 73 a mí. 32 y 28. Son 40, 60. 63. 63 o 73. ¿Qué me dijiste? No, dije 70. ¿Estás seguro? No, o sea, yo me equivoqué, yo dije 70. Ah, bueno, a mí me dio 63,2. A mí me dio 63,2. ¿Ok? Ahora, esa suma hay que dividirla entre cuánto. Entre 5. Entre 5. ¿Cuánto da esta división entonces, chicos? Primero, ¿qué número multiplicado por 5 da 6? 1. 1. 1 por 5, 5, que al 6 me queda 1. 1. Bajo el 3. Ahora tengo 13. ¿Qué número 2. multiplicado por 5 da 13? 2. 2. 2 por 5, 10. que al 13 3. quedan 3. Ahora bajo el 2, pero cuando bajo el 2, ¿qué cuidado tengo que tener aquí? Ahí me equivoqué. No es 12, no puede ser 12. Entonces sí es 73. 14. Ah, sí, me equivoqué, era 42. Ya, me equivoqué yo. Perdón, Sebastián, es 73. Me equivoqué yo en la suma, por hacerla mentalmente. Entonces, revisamos otra vez. 5 por 1 es 5. Que al 7, ¿cuánto me queda? 2. 2. Ahora bajo el 3. ¿Qué número multiplicado por 5 da 23? 4. 4. Entonces, 4 por 5, 20. Que al 23 3. me quedan 3. Ahora bajo el 2. Pero cuando bajo el 2, ¿qué cuidado debo tener? Poner la coma. Pongo la coma. Entonces tengo 3 y 2, 32. ¿Qué número multiplicado por 5 me da 32? 6. El 6 por 5 es 30. Que al 32, ¿cuánto me queda? 2. 2. Ahora, pongo el 0. ¿Qué número multiplicado por 5 me da 20? 5. Ah, no, 4. El 4. 4 por 5, 20, y ahí lo tenemos. Entonces da 14,64 segundos. Fíjense que cuando yo estaba haciendo la división y vi que daba 12, ahí me di cuenta que estaba malo. ¿Por qué me di cuenta yo que estaba malo? ¿Cómo me di cuenta yo que estaba malo? ¿Por qué el promedio de Daniel no puede ser 12? ¿Quién me dice? ¿Por qué el promedio de Daniel no puede ser 12? Porque ninguno de sus tiempos salía 12. Por eso, ninguno de sus tiempos es 12. Entonces, el promedio tiene que estar necesariamente entre 13,7 y 15. 15,1. No puede ser menos de 13 ni más de 15 tampoco. Entonces, porque el promedio es un valor central, una medida de tendencia central. ¿Sí se entendió eso? Sí. Perfecto, perfecto. Ok, entonces, ahí tengo el promedio de Daniel. Y de la misma forma, yo puedo calcular el promedio de Elena y el promedio de José. No lo voy a hacer en esta clase, porque nada más estamos repasando rápidamente y eso se lo dejo de tarea a usted. Pero voy a responder la segunda pregunta. A tu juicio, ¿quién es el más veloz, el más rápido? ¿Qué opina Sebastián? ¿Cuál es el más rápido de estos tres?
Así, a predicción. ¿Perdón? Prediciendo. No, prediciendo no, a tu juicio. O sea, tú me tienes que dar una respuesta y justificas tu respuesta. ¿Ok? Justifica tu respuesta a tu juicio. Tú me dices, ¿quién es el más rápido? Daniel, Elena o José. Igual Catrina, igual Sebastián. ¿Quién es el más rápido? Yo creo que José. ¿Por qué José es el más rápido? Porque ahí los números son más fijos. Los más Los suben y números son bajan. más que. O sea, son más fijos, son más alrededor del 15, los demás suben y bajan. Ok, todos se acercan al 15. Ujú, Ok, sí. y es bueno que todos se acerquen a un mismo número. No, O sea, Y mejor todavía, o sea, otra pregunta más interesante. ¿Es bueno que todos se acerquen al valor más alto, que es el 15, porque el 15 es un número alto? ¿Es bueno que se acerquen al 15 o es mejor que se acerquen a uno más bajo? uno más bajo. ¿Por qué? Porque vienen entre 5 daría menos segundos. Por, o sea, mientras más bajo, quiere decir que es mejor el tiempo. ¿Sí se entiende? Ajá, sí. ah, Yo Mientras claro. más digo, bajo, es mejor yo el tiempo. digo que Daniel. Daniel es el más rápido. ¿Por qué? ¿Por qué Daniel es el más rápido? Tienes que dar una justificación, así como la dio Seba. Alguna justificación tienes que dar. ¿Qué opina Catrina? Yo creo que Elena. Están divididas las opiniones. ¿Por qué opinas tú que Elena, Catrina? Elena tuvo los resultados más altos y de todo, porque 17 y 18 son mucho más altos que los resultados más altos que tuvieron los otros. Y aunque los demás fueron solamente 13, igual fue estable. Ok, lo justificaste todo al revés, Catrina. Está buena tu respuesta, pero lo justificaste todo al revés. Porque, ¿qué es lo que pasa? En una competencia de 100 metros planos, Catrina, mientras más bajo es el tiempo, es mejor. ¿Ya? Entonces, el 17 y el 18 son los tiempos, los peores tiempos que hay en toda la tabla, los peores tiempos son esos dos de lento. Eso fue lo más lento. ¿Sí se entiende? Entonces, en una competencia de 100 metros planos, mientras menor es el tiempo, más rápida es la persona. Entonces fue Pero José, ahora pregunto, ajá, dígame. entonces fue José, porque José es el que tiene los valores más bajos. Mm, más o menos, más o menos. José tiene el mismo tiempo que Daniel aquí. Y aquí Daniel le ganó a José. Y aquí José le ganó a Daniel, pero por poquito. Y aquí empataron. Aquí sí le ganó José por bastante. Aquí sí ganó José. Pero ajá, Profe, dígame, sería Elena porque tiene los datos más bajos. los más bajos. Para mí es Elena también. ¿Ok? Y ojo, que yo digo para mí, porque al final esto es una cuestión de interpretación. ¿Ok? Esto es una cuestión de interpretación. ¿Por qué yo justifico que es Elena? ¿Qué opinas tú, Sebastián? ¿Por qué es Elena? Porque los demás llegan hasta por lo menos. O sea, Elena tiene números altos, pero el número que más se repite es el número más bajo. Ok, el número que más se repite es el número más bajo de todos. El 13, que era como la constante de Elena, o el más constante de Elena, es el más bajo de toda la tabla, y por mucho, porque nadie se acercó a 13. El único que llegó a 13 apenas fue Daniel, y no se acerca al 13 exacto, sino que llegó a 13.7. En esa carrera, Elena le ganó por mucho a los dos muchachos. Ah, pero ¿qué pasó? Que en estas dos, Elena como que se lesionó. No sé, se descuidó y perdió por mucho. Tuvo su tiempo malísimo. Pero en las otras dos carreras volvió a ser la más rápida por mucho. Le sacó mucha ventaja. ¿Sí se entiende? Sí, ¿Ya? Esa es mi justificación y por eso yo digo que es Elena. Para mí. ¿Ya?
Porque al final esto es una cuestión de interpretación. Esto es una cuestión de interpretación. Obviamente, la que gana más carreras y la que tiene el mejor tiempo es el más rápido. ¿Ya? Es como decir que Usain Bolt es el más rápido del mundo. ¿Por qué yo justifico que Usain Bolt es el más rápido del mundo en los 100 metros planos? Cónchale, porque es el que ha ganado más carreras y porque es el que tiene el récord mundial, el tiempo más bajo de todo el mundo, en la historia del mundo. Entonces, es un fenómeno. Usain Bolt es el más rápido del mundo en la historia. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Ya? Entonces ahí está. Para mí, Elena es la más rápida de los tres. A pesar de que haya tenido carreras malas. Tuvo 2 carreras malas, pero las otras 3 fueron las mejores. Ahora, pregunto, ¿el 13 para Elena qué es? ¿Es el promedio, es la media o es la mediana? ¿El 13 qué es? ¿El promedio, la media o la mediana? ¿El qué? El número 13 para Elena, ¿qué es? ¿Promedio, media o mediana? Perdón, me equivoqué. ¿Promedio, moda o mediana? Ay, ay. ¿Promedio, moda o mediana? Moda. Moda. Ok, la moda es 13. Moda de Elena es 13. ¿Es solamente moda o es algo más? Mediana, ¿Por qué? porque el número 13 es el número más bajo, entonces ponemos la 13, 17, 18. Ok, hay 3 13 y después está el 17 y el 18. El que está en el medio es un 13. ¿Ya? Bien ahí, por eso también es mediana. Muy bien. Pero no es promedio. El promedio le sube un poco, pero igual yo creo que el promedio va a ser más bajo que el de Daniel. No estoy segura. No estoy seguro, pero puede ser que esté cerca el promedio con el de Daniel. Ahora, voy con el segundo ejemplo. En este caso me dice, determine la media aritmética, la moda y la mediana de los datos. Los sueldos anuales de 5 empleados de una empresa son estos. ¿Quién me dice cuál es la media de esos sueldos? ¿Cómo lo calculamos? ¿Cuál es la media de los sueldos? ¿Qué hay que hacer? Uno por uno. ¿Cómo se calcula la media aritmética? Sebas, ¿cómo se calcula la media aritmética? No sé. El promedio. El promedio, ¿cómo se calcula el promedio? Se suman todos los valores y se divide entre el total de valores Ajá. que hay. Pendiente ahí, Sebas, que esta ya es la tercera clase que estamos viendo esto. ¿Ok? Se suman, para calcular la media aritmética, se suman todos los valores. 40.000 más 50.000 más 45 más 60 más 350.000. ¿Cuánto da esa suma? Dan 135.000. 135, no. No, Estos son espérate. 350. Verdad. Estos son 350.000. No, espérate. 135, no, hay los números abajo. 135, 195. 445. 445. No. 500. 195. 545. Sí. 545. Ok, y esto lo voy a dividir entre ¿cuántos, Sebas? Deja el Entre micrófono el aquí. total de... En total. ¿Entre cuánto? De todo el total. Ajá, ¿cuánto es el total?
O sea, voy a dividir 545 entre ¿cuánto? Dime el número. Debería ser el mismo número, ¿no? Porque ese es el total de todo el dinero que están pagando. No, se divide, fíjate, para calcular el promedio, se divide, chale, esto. Actualizaron el Profe, Zoom y no es se como- divide en 5. Sí, pero hay que explicarle a Sebas. Fíjate que aquí lo hicimos, Sebas. Se suman, aquí sumamos todos los valores de Daniel, se sumaron todos y se divide entre la cantidad de datos. En este caso había 1, 2, 3, 4 y 5 datos. Son 5 datos. Pero eso se divide entre sí. Lo mismo pasa aquí. Ya lo sumamos. Ahora hay que contar cuántos datos hay. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces se divide entre cuántos, Sebas? Entre 5. Entre 5. Ok. ¿Y cuánto da esa división entre 5? Ya. 5 entre 5. A Sebas. 1. Solamente a Sebas. Este me va a 5 ayudar a entre Sebas. 5, 1. 1. 4 entre 5. ¿Qué número multiplicado por 5 me da 4? O se acerca sin pasarse. 4. O sea, número multiplicado por 5 se acerca a 4. ¿Cómo? Ajá. Rápidas preguntas. Se acerca sin pasarse. ¿Qué número multiplicado por 5 da 4 o se acerca sin pasarse? ¿Qué Ahí estoy número multiplicando. ¿Se pueden con decimales? No tiene, o sea, no puede ser con decimales, pero si no te sirve ninguno, le pones el 0, ¿ya? Exacto, 0. Entonces ahí 0. pones 0 y ahora baja el 5 y tienes 45. ¿Qué número multiplicado por 5 da 45? En 5 por 9. Muy bien. Ok, y ahí da 45 exacto, así que los otros 3 ceros los bajamos y ya. Los bajamos aquí, 1, 2 y 3. ¿Cierto? Entonces, ese es el promedio de sueldo en pesos. Ganan en promedio 109,000 pesos. Bueno, o será, no, esto es en dólares, mentira, es en dólares, porque son anuales. 109,000 dólares anuales. ¿Ya? Entonces, ahora chicos, ese es el promedio. Ahora voy con Catrina, que Catrina me va a decir cuál es la moda. ¿Cuál es la moda de estos sueldos, Catrina? Yo. Y Sebastián me va a decir cuál es la media. La mediana, perdón. Ya. Pero todos los sueldos son diferentes. Ajá. Y entonces, ¿cuál es la moda? No hay. No hay moda. No tiene moda. Muy bien. Esa es la respuesta. No tiene moda porque no hay ninguna que más se repita. ¿Ya? Si hubiesen varias que se repiten mucho, entonces sí hay moda. Pero aquí todas están iguales, por lo tanto no tienen moda. Ahora voy con Sebastián, que me va a decir cuál es la mediana. Yo. ¿Cuál es la mediana, Sebastián? ¿Ah? ¿Cuál es la mediana? O sea, ¿cómo ordenarlos? Ajá, Bueno, iría primero el 40,000, ajá. después el 45,000, 45,000. Después, 50,000, ajá, 60,000 ajá. y el 350,000. Y el 350,000. Ok. Y entonces, ¿cuál es la mediana? ¿Cuál es la mediana? El 50,000. El 50,000, porque es el que está en el medio. Muy bien, ahí, Sebastián. Ok, 50,000. Vamos a ponerlo aquí. 1, 2, 3. Listo. $50,000.
Ahora, chicos, ¿cuál es la deficiencia de las medidas de tendencia central? Por ejemplo, en este problema, las medidas de tendencia central no me sirven, no me ayudan. ¿Por qué? Porque yo tengo varios datos de empleados que ganan menos de $60,000. 4 empleados ganan menos de $60,000, pero hay uno que será el jefe que gana $350,000 al año. Gana más de 5 veces más que el que más gana de los demás. Entonces, este dato que está aquí es atípico y me daña esa muestra. Ese $350,000 ahí me daña esa muestra. Entonces, ¿cómo es que el promedio me da $109,000 si todos, o sea, casi todos ganan menos de 60,000? ¿Sí se entiende? Entonces, Sí. tú le vienes a decir al trabajador, al que gana 40,000, no, el promedio de sueldo de esta empresa es de $109,000. El pobre hombre gana $40,000 nada más al año. Y tú vas a decirle que el promedio lo están dañando al pobre hombre, ¿ves? Entonces, Unos ladrones, este problema, dime, Sebastián, perdón, unos ladrones. son unos ladrones, ¿vale? Entonces, le están haciendo un daño al pobre hombre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que este número, $350,000, me está dañando esa muestra. ¿Okay? No fue que lo calculamos mal, no, lo calculamos bien. Pero para efectos de análisis de datos realmente, esto es un dato muy atípico, se va muy lejos de todos los demás. Entonces, por eso, no tiene sentido agruparlo con ellos. Si yo quiero sacar un promedio real, yo tendría que eliminar el 350,000 y ahí saco el promedio de los demás. ¿Se entiende? De manera que me dé 55,000 aproximadamente, puede ser 53,000, ahí está bien un promedio. Pero 109,000 jamás, jamás. Porque es el más del doble, casi el triple de lo que gana el pobre hombre aquí. Y más del doble de lo que ganan los otros tres. Entonces, tengan cuidado cuando vayan a calcular promedio, tienen que saber interpretarlo. En este caso, este promedio no es representativo. No es representativo. En cambio, los otros datos sí son más representativos. La mediana, en este caso no tiene moda tampoco, pero son más representativos. De igual forma, cuando van a analizar aquí, por ejemplo, nosotros dijimos que la moda de Elena y la media es 13, pero el promedio es más alto. Entonces, en ese caso, el promedio no me ayuda tampoco, el de Elena. Pero para efectos de José, por ejemplo, que están todos los datos cerca, ahí sí me sirve el promedio. El promedio representa a esos datos que están todos cerca. ¿Sí se entiende? ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que buscar la forma de analizar bien los datos según lo que les estén dando. ¿Ya? Según lo que les estén dando, siempre hay una medida de tendencia central que sirve más que otras. Sirve más que otras. Y hay que realizar con ojo crítico. Tienen que ser muy críticos en eso. Ahora, muchachos, además de las medidas de tendencia central, yo quería hablarles también de las medidas de posición. ¿Alguno de ustedes sabe cuáles son las medidas de posición? No, No les hablé a ustedes de deciles, cuartiles y percentiles, ¿verdad? No hemos hablado de eso. no. Ok, se los presento, chicos. En un conjunto de datos hay medidas de posición. Medidas de posición. La más conocida es el percentil y los cuartiles. Voy a empezar con el cuartil, que es para mí la más fácil también. Cuartil. Cuartil o cuartiles. ¿Qué significa cuartiles? Que ustedes van a ver, la medida de posición significa que ustedes van a ver el conjunto de datos como si fuese una barra de batería. Yo me imagino que ustedes todos están pendientes de su batería del teléfono, que aquí está el 0% y del otro lado está el 100%, ¿verdad? Entonces, a medida que ustedes vayan desgastando la batería, se va a ir posicionando en algún número de esa barra. ¿Se entiende eso? ¿Cómo? ¿Ya? En el caso de los cuartiles, la barra se divide en 4 partes iguales, ¿ok? O el conjunto de datos se divide
en 4 partes iguales. ¿Ok? Eso significa cuartiles. Cuartiles viene de la palabra cuartos, que es dividir entre 4. Ahora, además de los cuartiles, tenemos los deciles. La palabra decil viene de decimal. ¿Se divide entre cuánto? ¿Qué creen ustedes? Entre 10. Entre 10. El conjunto se divide en 10 partes iguales. ¿Ok? Y por último tengo el percentil, que suena a porcentaje. El 100. Entonces el conjunto se divide en 100 partes iguales. Cien partes iguales. ¿Ok? Hay otra que es el quintil, pero esa no se usa tanto. ¿Ya? Entonces no les voy a explicar lo que es el quintil. Ya sabiendo estas 3, ustedes pueden calcular el quintil. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de esto, chicos. Un ejemplo de cada uno, o 2 ejemplos de cada uno. Vamos a suponer que tengo el conjunto de datos. Díganme ustedes números, al azar. Cualquier número que me digan. 10. Ajá, 15, ajá, más. Díganme como 20 números. 300.000. Ya, 20, 20. 2. Ajá. no sé, 450, 12, 450. Ajá, 8. ajá. 6. 5. 73, Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí estamos bien. 12 datos. ¿Ok? Entonces, ese conjunto de datos, chicos, para yo poder sacar primero cuartil, decil o percentil, yo necesito ordenarlos de menor a mayor. Entonces, vamos a ordenarlo de menor a mayor ahora. ¿Cuál es el menor de estos datos? El 2. Ajá, después, El 5. 5. Después, El 6. 6. Después, El 8. 8. Después, 10. 10. Después, 12. ¿Eso qué es un 16 o 15? este es un 15. Ah, ya, entonces 15. 63. Ajá. 100. Ahí te saltaste el 20. Ahí había un 20. Ah, no lo vi. 20. 63. 100. Ajá. 450. Y 300.000. 300.000. Deberían haber 12 datos. ¿Hay 12 datos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No sé. Creo que nos pasamos. Ok. Ya están ordenados de menor a mayor. Ahora, chicos, si yo quiero sacar el cuartil, ¿ok? Lo primero que yo tengo que buscar es la posición. Así como lo hacíamos en la mediana, ¿ok? Aquí el cálculo es el mismo. La diferencia es que yo tengo 4 cuartiles. Como hay 4 cuartiles, les pregunto a ustedes, muchachos, ¿cómo se divide la barra si yo lo divido en 4 cuartiles, en 4 partes iguales? ¿Cómo serían los porcentajes? El cuartil 1, ¿qué porcentaje sería? Hasta el 100. Del 0 al 100. Voy del 0 al 100. El 0, el 0 es el 0. El cuartil 1, ¿qué porcentaje representaría? Un 25. cuarto. 25. Muy bien. Muy bien. 25%. El cuartil 2, ¿qué porcentaje representa? 50. 50%. El cuartil 3, ¿qué porcentaje representa? 75. 75. Y después viene el 100. ¿Ves? Muy bien ahí, Sebastián. Entonces, significa esto, muchachos, que el cuartil 2
es el 50%, y el 50% es la mitad. Y la mitad es la mediana. Entonces quiere decir que el cuartil 2 es igual a la mediana. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Ya? Es el que está en el medio de todos los datos. Ahora, chicos, para yo calcular el cuartil, tengo que buscar la posición, que era lo que les estaba diciendo. Vamos a hacerlo en rojo. Si yo voy a buscar el cuartil 3 de estos datos, yo busco primero la posición. Posición Q3. Ah, por cierto, cuartil se representa con la letra Q, de quarter, en inglés, quarter. Yo no sé inglés, pero más o menos así se dice. Entonces, ay, se me movió esto. Ok, la fórmula es, ustedes van a multiplicar la cantidad de datos, la dividen, perdón, entre 4, porque se divide en 4 partes iguales, y van a multiplicar por el cuarto que ustedes estén buscando. Aquí estoy buscando el tercero, multiplico por 3. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos datos tenía yo aquí en este conjunto? ¿Cuántos datos tenía yo aquí en este conjunto? Habíamos dicho que eran 12, ¿no? Hay Sí. 12 datos. Entonces son 12 Entonces, dividido entre 4 y multiplicado por 3. ¿Cuánto es 12 entre 4? 3, 3. no, ¿Y 3 por 3? 9. 1. 9. Ah, 3 3 por por 3, 3, ya 9. dije. 3 por 3, 9. Escuché, Ok, pensé que era dividir. ok. Primero dividimos. 12 entre 4 se divide porque está en una fracción y después se multiplica por el que está afuera. ¿Ya? Ahora, chicos, quiere decir que la posición me dio 9. Entonces, el cuartil 3 es el número 9 en ese orden. Yo voy a ir ordenándolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cuál es el cuartil 3 entonces? 63. ¿Qué significa que el cuartil 3 sea 63? Que el 75% de los datos es menor o igual a 63. ¿Se entendió eso? Sí. 75% de los datos es menor o igual a 63. O que las 3/4 partes de los datos son menor o iguales a 63. ¿Ya? Por eso yo interpreto así el cuartil 3. Ahora, si yo voy a buscar un decil, vamos a hacerlo de otro color. Un decil vamos a representarlo en azul. Si son deciles, ¿en cuántas partes se divide la barra? En 10. Entonces, 10. vamos a suponer que empiezo aquí con el azul en el medio y ahora voy a dividir en 5 partes cada lado. 5 partes iguales. Entonces aquí parto al medio otra vez. Por otro lado. Ay, ahí. Ok, pregunto. ¿Cuáles serían los porcentajes de los deciles? Por ejemplo, del decil 3, ¿cuál sería el porcentaje? Y del 63. decil 8. Perdón, ¿no escuché? 63%. No, del decil 3. El decil 3. ¿De cuánto en cuánto van los deciles? ¿Ah? De uno en uno. No va de un, o sea, el decil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta el 10. ¿Ya? Pero, ¿de cuánto en cuanto a porcentaje? ¿Ya? En cuanto a porcentaje. Si se divide en 10 partes iguales, del 0 al 100, ¿qué porcentaje representa cada uno? El decil 1 es el 10%. Decil 2 es 20. El 3 es 30. Y así sucesivamente. ¿Sí se entiende? Ah, ya, sí. Ya, va de 10 en 10. ¿Y el decil 8 cuál va a ser? El 80. El 80%. ¿Ya? Ahora,
En este caso, yo estoy tomando entonces el decil 80. Vamos a calcular el decil 80 como ejemplo. Decil 8, perdón. Decil 8, que es igual al 80%. Busco primero la posición del decil 8. Y otra vez divido cantidad de datos, que es 12. Ahora, como es un decil, lo voy a dividir entre ¿cuánto? En 10. Entre 10. Y voy a multiplicar por el que estoy buscando, que es el 8. ¿Cuánto da? 12 entre 10 multiplicado por 8. ¿Cuánto dará eso? Profe, 8,2. 8,2. ¿Por qué? Porque 2 entre 10 daría decimal. Da, ok, da decimal, pero no da 12,2. No, no da 8,2 tampoco. Da decimal, pero no da 8,2. ¿Cuánto da? 9.6. 9,6, sí. 9,6. ¿Ya? Entonces, como me da un número decimal, la posición no puede ser un número decimal, porque yo no puedo decir, no, el 9,5, es el número 9,5. No, eso no existe. O es el 9 o es el 10. En este caso se aproxima a 10. Al 10. ¿Ya? Quiere decir que el dato número 10 va a ser el decil 8. Entonces, ¿cuál es el decil 8 entre esos datos? ¿Cuál es el decil 8 ahí, Catrina? El 9,6. No, esa es la posición. El 10 es la posición. Ahora, ese 10, tú tienes que buscarlo en tus datos aquí arriba. ¿Cuál es el número 10? Ahí. 100. El 100. Muy bien ahí, Catrina. Entonces, tengo que el decil 8 es 100. ¿Qué significa eso? Que el 80% de los datos es menor que 100. ¿Ok? El 80% de estos datos es menor que 100. ¿Se entendió? Sí. Ok. Y ahora voy con el percentil. El percentil, obviamente, divide en 100 partes iguales, entonces ya no hablamos de percentil 1, 2, 3, 4. Bueno, sí, se puede hacer. Pero cada uno es un porcentaje como tal. Entonces yo podría decir que el decil 3 es lo mismo que el percentil 30. ¿Ya? Una Es lo pregunta. mismo que dígame. ¿En este tipo de ejercicios pueden haber números negativos? ¿Cómo así? Percentil menos 30, por No, ejemplo. no. Tenemos, En los, en los datos, dices tú. sí, Sí, en los datos sí. Ok, en los datos tú puedes estar representando cualquier cosa. Y por ejemplo, algo que tiene sentido que tenga números negativos es la temperatura. Entonces, si tú estuvieses representando, por ejemplo, las temperaturas de Santiago durante el mes de junio. Bueno, entonces ahí Santiago tiene -8, -7, -6, -5, -4, -3, tal, y están repetidos varias veces. Hay un montón de temperaturas por todo el tiempo, hasta 30 grados que puede haber en junio, ¿ya? Entonces, ahí tiene sentido que tengas números negativos y números positivos, pero los puedes ordenar, que es lo importante, ¿ya? Ahora, cuando me hablas de el porcentil o del cuartil o del decil, ahí no puede haber número negativo, ¿ok? Los cuartiles son 1, 2, 3 o 4. Y el 4 nunca se calcula, porque el 4 siempre es el 100%, que es el último dato, ¿ya? Entonces, lo que se calcula son el cuartil 1, 2 y 3. Igual el decil va del 1 al 9. El percentil va del 1 al 99. ¿Se entendió? Sí. Ok. Entonces, si yo voy a buscar ahora el percentil 30, lo primero que tengo que hacer, otra vez, esto es un 3, vamos a revisarlo, 30. Lo primero que hago, ¿qué es? ¿Lo escuché?
¿Cómo, profe? Lo primero que hago para calcular el percentil 30 es lo mismo que los otros dos, pero ahora es un percentil 30. ¿Qué se hace? No todos al mismo tiempo, por favor. Ajá. Lo mismo que hicimos arriba, muchachos. ¿Qué hacemos ahí, Sebas? O Sebastián. No, pues. Estoy solo. Que yo tengo Ah, en este. En este. ajá. Ajá, ¿qué hacemos ahí, Sebastián? ¿No sabe? No tengo duda. Bueno, pero díganlo entonces. Digan, tengo duda, profesor, no sé hacerlo. No me dejen hablando solo. No hay rollo con que me digan que tengan dudas. Fíjense que lo primero que se hace, muchachos, o sea, en general, primero es ordenarlo, pero ya los datos están ordenados. Segundo es buscar la posición del percentil que ustedes quieren buscar. ¿Ok? En este caso busco posición del percentil 30. ¿Ya? La posición del percentil 30 es usar esa misma fórmula de tomar el total de datos, lo vamos a dividir ahora entre cuánto. Si es percentil, se divide entre cuánto. Entre 100. Entre 100, muy bien. Y se va a multiplicar por cuánto. Es por el percentil que estoy buscando aquí. ¿Cuál es el que estoy buscando? 30. El 30. Entonces multiplicamos por 30. Eso es. Ahora, ¿cuánto da 12 por 30 entre 100? Entonces, por 30. ¿Cuánto da eso? Profe, 3,6. 3, perdón, 6. 3,6, correcto. Eso es. Listo. 3,6. Pero como no puedo, en una posición, yo no puedo tener 3,6, porque yo no puedo decir, no, el 3 y un poquitico más. No. O es 3 o 4. es 4. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? 4 por el que más se aproxima. Es 4. Perfecto. Entonces, el dato número 4, ¿cuál es? Ya después de que ustedes calculan la posición, muchachos, el dato lo buscan en el conjunto, precisamente. ¿Sí se entiende? Cónchale, pero esto está dañado, vale. Lo buscamos en los datos. ¿Cuál es el dato número 4 aquí? O el cuarto dato. El 8. El 8. Listo. Entonces aquí tenemos el número 8. Ese es el percentil 30. ¿Qué significa percentil 30? ¿Qué significa que el percentil 30 sea 8? ¿Cuál es la interpretación ahí? ¿Quién me la dice? 80%. No, no es 80%, es 30%. Porque el percentil 30 significa que estás en el 30%. Está aquí. Este es el 30%. Ajá. ¿Qué significa ese 30%? Que es igual a 8. ¿Qué
¿Qué significa ese 30% que es igual a 8? Que el 30% de los datos es menor o igual que 8. En este caso, menor que, estrictamente, no es igual. Es menor que 8. El 30% de los datos, en este caso. ¿Ya? Bueno, igual se puede decir menor o igual. Pero está aproximado. Pero, ahí lo tenemos explicado. ¿Se entendió esto o hay dudas? Dígame la verdad. Entendió. ¿Se entendió? Seguro, seguro. ¿Cuáles son los pasos? Entender primero, el cuartil se divide entre ¿cuánto? En 4 partes iguales. En 4 partes iguales. El decil se divide 10 partes iguales. en 10 partes iguales. ¿Y el percentil? En 100 partes iguales. En 100 partes iguales. Ahora, los datos se ordenan de menor a mayor siempre. ¿Ok? Y cuando voy a buscar el cuartil, el decil o el percentil, primero tengo que buscar la posición, que es con esta misma fórmula siempre, dividir la cantidad de datos entre 4, entre 10 o entre 100 y se multiplica por el que estoy buscando. Si es el cuartil 3, multiplico por 3. Si es el decil 8, multiplico por 8. Si es el percentil 30, multiplico por 30. ¿Eh? Y después de buscar la posición, que tiene que ser un número entero, me voy a los datos y busco, o sea, cuento hasta esa posición que me están diciendo. ¿Sí se entendió? ¿Vamos bien con esto o no vamos bien? Todo bien. Bien, Vamos bien. bien. Ahora, chicos, aprovecho que estamos aquí. Me queda poquito tiempo, pero voy a aprovechar que estamos aquí. No había organizado ejercicio de esto, pero voy a aprovechar que ya les expliqué esto para hablarles también del diagrama de caja y bigotes. ¿Ok? El diagrama de caja y bigote es una forma en la que se ordenan todos los datos. Yo voy a usar este mismo ejemplo. Lo malo es tener que haberlo hecho abajo de los datos. Me hubiese quedado mejor. Voy a usar el mismo ejemplo, pero lo voy a hacer aparte. ¿Ok? El diagrama de caja y bigotes, como su nombre lo indica, tiene bigotes y tiene una caja. El bigote es el primer dato. ¿Ok? El bigote es el primer dato de ese conjunto de datos. En este caso, ¿cuál es el primer dato de ese conjunto? ¿Cuál es el primer dato de ese conjunto? ¿Quién me lo dice? El 2. El 2. Empezamos con el 2. Muy bien. Eso es. Ahora, la caja me representa los cuartiles. Yo para poder dibujar la caja necesito saber cuál es el cuartil 1, cuál es el cuartil 2 y cuál es el cuartil 3. Necesito los 3 cuartiles. Entonces, primero ya tengo el cuartil 3, pero quiero saber cuál es el cuartil 1. Para buscar el cuartil 1, ya yo sé que tengo que dividir 12 entre 4 y multiplico por 1. ¿Cuánto da esto? La posición primero. Cobro que no entendí. Posición del cuartil 1. Se divide el total de datos entre 4, porque es el cuartil, y multiplico por 1 porque es el primero. ¿Cuánto da 12 entre 4? Por 1. 3. 3. Esa es la posición. ¿Cuál es el número que está en el cuartil 1? Estoy en la posición. La posición es el número 3. Yo el 3 tengo que buscarlo ahora en los datos. ¿Cuál es el dato número 3? El 6. El 6. Perfecto. Quiere decir que mi rayita aquí va a estar en el 6. ¿Ya? Después de tener el cuartil 1, ahora tengo que buscar el cuartil 2. Voy a buscar el cuartil 2. Posición del cuartil 2. O de la mediana, como ustedes quieran verlo. ¿Cuál es la posición del cuartil 2? ¿Cómo la buscamos? Sebas, ¿me podrías decir cómo buscar la posición del cuartil 2? O Katrina, cualquiera de los dos.
El cuartil 2 es la segunda mitad, o sea, el segundo cuarto que es la mitad, ¿no? Ok, correcto. Pero hay que aplicar la El fórmula. tema es que es un número impar, es 9. ¿Cómo? O sea, hay que aplicar la fórmula. El total de datos es 12. Eso se usa. Sí. ¿Lo Ujú. vas a dividir entre cuánto? Entre 2 porque el cuartil es el número del cuartil. ¿No? Ok, no es porque sea el número del cuartil. Lo puedes dividir entre 2 porque es la mediana también. ¿Ok? Es la mitad. Pero si lo vas a hacer por el número de cuartil, sería dividir entre 4 y multiplicar por 2. ¿Ya? Porque el cuartil significa dividir entre 4 y él multiplicas por 2 porque es el segundo cuartil. Pero ¿Sí se entendió? acabaría siendo lo mismo porque, a ver, 4 entre Porque 2 12 cuartos. es 6 ¿Ah? y, no, el 4 entre 12 es 3 y lo multiplicamos por 2 es 6, es lo mismo que si lo hubiéramos hecho 2 o 4 entre 2. Exactamente. Exactamente. Eso es. Te va a dar lo mismo que la mediana. ¿Ok? Pero te corrijo porque me dijiste que era el número del cuartil. No, no se divide entre el número del cuartil. No es eso. Eso es un caso muy particular aquí, que es para el cuartil 2. Para los demás cuartiles no se cumple. Ahora, si la posición es el número 6, entonces, ¿cuál es el cuartil 2, Sebas? El cuartil 2 es 6, No es 6. Es el ¿no? sexto dato. Ah, ya. Ok. Un sexto dato que es 12, ¿no? 12. Eso sí. Eso sí. Muy bien. Ahora sí. Claro. Entonces, el 12 va a ser mi sexto dato. Y esa es la mitad de la caja. Vamos a ponerlo así. Es como la mitad de la caja. Y después viene el cuartil 3. ¿Cuál era el cuartil 3? Ya lo habíamos calculado. El 6. El 6. No, ¿cuál es el cuartil 3? El 63. El 63. Es más, yo voy a hacer este dibujo mejor para que quede más representativo. Voy a poner aquí 6. Aquí voy a poner el 2. ¿Ya? Y el 63, obviamente, va a estar mucho más lejos en este gráfico. Aquí va a estar el 63. ¿Ya? Que es el cuartil 3. Y después del 63 viene el otro bigote. ¿Cuál es el otro bigote? El último dato de aquí. ¿Cuál es el último dato de este conjunto? El 63. ¿El qué? El 63 no es. El 63 es el cuartil 3. Ese está bien. El 63 es el cuartil 3. Pero ¿cuál es el último dato del conjunto de datos? El último dato del conjunto de datos. ¿Cuál es? No se entiende la pregunta. Porque ahí donde dice datos. Ajá. ¿Cuál es el último? Ajá, 63. Ah, ya va. El 63. Pero ahora me refiero al último cuando los ordenamos. Pues. Ah, 300.000. 300.000. Ese es el último dato. Ya están ordenados. ¿Ok? Es en el orden. Ahora, el 300.000 obviamente va a estar mucho más lejos del 63. Yo tendría que hacer este bigote completo hasta que se me acabe la pizarra. Un bigote larguísimo. Y aquí pongo el 63, el 300.000. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Ya? ¿Por qué hago ese bigote tan largo? Porque yo tengo que mantener una proporción. Para eso se usa el diagrama de caja y bigotes. Yo tengo que hacer una proporción. Si del 2 al 6 hay una distancia cortica, del 6 al 12 hay aproximadamente, no sé, el triple de esa distancia, ¿ok? Del 12 al 63 tiene que haber aproximadamente el 5 veces más distancia que del 2 al 12, ¿ok? O 6 veces más distancia que del 2 al 12. Y del 63 al 300.000 tiene que haber una distancia gigantesca. ¿Se entiende esto? Porque los números están mucho más lejos.
Entonces, ese diagrama de caja de bigotes me indica a mí cómo están distribuidos los datos. ¿Cómo están distribuidos los datos? Ya yo sé que el cuartil 1 es el 6. ¿Qué me indica que el cuartil 1 sea el 6? Vamos, ya va. Vamos a hacerlo aquí en rojo. Ay, rojo no. Vamos a hacerlo aquí en rojo. Si este es el cuartil 1, que es el 6, me dice que el 25% de los datos están entre 2 y 6. ¿Se entiende eso? El 25% de los datos están entre 2 y 6. En este caso. ¿Ya? Que son el 2, el 5 y el 6. Ahora, el otro 25% está entre 5 y 12. Perdón, entre 6 y 12, que son 8, 10 y 12. ¿Se entiende? ¿Ya? Que es el cuartil 2 o la mediana. Esta rayita al medio es la mediana o cuartil 2, que es lo mismo. Ahora, el otro 25% me dicen que están entre 12 y 63, que son 15, 30, pero es un 20. 15, 20 y 63. ¿Se entiende esto? Ese es el cuartil 3. Y el último 25% están entre 63 y 300.000. ¿Cuáles son esos números? ¿Quién me los dice? Que están entre 63 y 300.000. El 100 y el 450. 100, 450 y 300.000. ¿Ves? Esto me dice que hay muchos datos que están cerca del 2 al 63. Bueno, cerca entre comillas. Del 2 al 12 hay más. La mitad de los datos están del 2 al 12. Y después a ustedes les dio la loquera y que 300.000, que 450, que la cuestión. Me empezaron a dar números a lo loco. Por eso se va el bigote muy lejos. ¿Sí se entiende? ¿O hay duda con esto? Dígame la verdad. ¿No se entiende nada? Sí, Sí se entendió. Seguro. Seba, ¿se entendió? Katrina, ¿se entendió? ¿O hay duda? Dígame, Sí, pregunte. se entendió. Ok. Seba también. Ok, muchachos. ¿Se ha entendido? Sí, yo Esto, entendí. ok, esto es básico de la estadística. ¿Ok? Es básico de la estadística. Tanto las medidas de tendencia central como las medidas de posición. Esto es lo más básico, que ustedes debieron haberlo visto entre séptimo y octavo básico, si estudiaron aquí en Chile esos años. Séptimo y octavo básico aproximadamente se dan estos temas. Ya de ahí en adelante, ustedes deben empezar a ver medidas de dispersión, ¿ok? No sé cuánto tiempo me queda, 7:52, me quedan 15 minutos. Lo que vamos a hacer de esto es repasar el ejercicio de los corredores de 100 metros planos y vamos a hacer el diagrama de caja y bigotes de ese ejercicio. O sea, de todos esos datos, no por separado, no Daniel, Elena y José, sino de todos los tiempos que tuvieron ellos tres. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, vamos a hacer esa actividad aquí. Construir diagrama de caja y bigotes. Construir diagrama de caja y bigotes de los tiempos en 100 metros planos. Primero, ¿qué se hace para construir el diagrama de caja y bigotes? ¿Cuál es el primer paso? ¿cómo dijo? ¿Cuál es el primer paso para hacer ese diagrama de caja y bigote? Buscar el primer dato. Ok, el primer dato. ¿Cuál es el primer dato? ¿De quién? De todos. Daniel 13,7.
No. Para yo decir el primer dato, Sebastián, tienen que estar ordenados. Tienen que estar ordenados. El primer dato es el más bajo. Ah, por cierto, se me olvidó hablarles de esto. El rango, eso era lo que me faltaba decirle. Vamos a explicarlo aquí rápido. El rango, yo puedo hablar aquí de rango. Ok, el rango de los datos es la resta del primero y el último. O al revés, mejor dicho. El último y el primero. Son 300.000 menos 2. ¿Cuánto da esto? 299.098. ¿Ya? Es decir, que del 0% al 100% hay 299.098 datos que pueden haber, o números que pueden haber ahí. Ese es el rango. Y también se le llama rango intercuartil. Rango intercuartil es al rango que va del Q1 al Q3. Es decir, Q3 menos Q1 sería 63 menos 6. ¿Cuánto es 63 menos 6? 47. 57. Es decir, que hay 57 números del cuartil 1 al cuartil 3. En ese 50% de los. ¿Ya? Ok, muchachos. Vamos a ver aquí 10 minutos. Ya empezar. En estos días cumpleaños Vicky, vale. Que tú siempre me recuerdas a Vicky. En estos años cumpleaños Vicky. La felicité. Le dije que la extrañamos todos. Ok, chicos. Ahora, tenemos acá primero hay que ordenar los datos. Vamos a ordenar los datos. ¿Cuáles son el orden? ¿Cuál es el primer dato de todo lo que está ahí? 13. Después, 13,7. no, 13 otra vez. Ah, verdad. 13 otra Después vez. 13 otra vez. Después, 13,7. seguro. Sí. Después, 14,6. sí. Ok, 14,6. Después, 14,7. ajá. Después, 14,8. no, 14,7 otra vez. Son dos 14,7. Ah, no lo vi. Ya, 14,8. Ajá. Después, 14,8. ajá. Después, Un 14,9. ajá. Después, 14,9. 15. ajá. 17. Faltó uno. Y 18. Faltó uno. 15,1. 17 y 18. Ahí sí. ¿Se entendió? Sí. Ok, ahí lo tenemos ordenado. Ahora, ¿cuál es el primer dato? El 13. El 13. Ahora, ¿cuál es dónde va la caja? ¿Dónde empieza la caja? ¿En el 13? No, el bigote va en el 13, que es el primer dato. La caja, ¿en dónde empieza? ¿Qué representaba la primera rayita de la caja? ¿Nadie se acuerda? No puede ser. Estoy hablando aquí solo. Nadie anotó el dibujo que hicimos en la diapositiva anterior. No, profe. Nadie sabe qué es la primera rayita. ¿Ah? ¿Qué es la primera rayita de la caja? Véanlo. La primera rayita de la caja está aquí. ¿Qué es eso? 25%. El 25%, que es ¿cuál cuartil? El primer primero. cuartil.
el primer cuartil. Eso es lo que quiero que me respondan. Muy bien. Pendiente, tienen que estar pendientes, porque aquí estamos haciendo clase todo. Todos tienen que participar. Ok. Cuartil 1. ¿Cómo calculamos el cuartil 1? Primero, posición del cuartil 1. ¿Cómo se hace la posición, Katrina? ¿Te acuerdas? José, José Sebastián, ayuda a Katrina ahí. Posición del cuartil 1. ¿No se acuerdan? Número de datos dividido entre ¿cuánto? 4. Entre 4 multiplicado por 1, porque es el primer cuartil. ¿Cuál es el número de datos aquí? ¿De todos? No hay 2 datos. ¿Cuántos números de datos No, hay? de todos. De todos, claro. Todos estos datos que ordenamos aquí. 15. Ajá, hay 15 datos. Dividido entre 4, ¿cuánto da? Ah, cap- ¿Qué número multiplicado por 4 da 15? Rápido, rápido, rápido. ¿Qué número multiplicado por 4 da 15? Tarea decimal. Sí, correcto. ¿Con cuál probamos? ¿Con cuál se acerca? ¿Qué número multiplicado por 3, 4 da 15? ¿Ah? 3, no escuché bien. No se silenció. 3, ¿cuánto? 3,7. 7. Ok, y sigue teniendo decimales, pero yo no puedo tomar decimales, sino que tengo que aproximarlo a un entero. ¿Cuál sería el entero? 4. 4. Muy bien. ¿Y cuál sería el cuartil 1 entonces, Catrín? 4. No es 4. Esa es la posición. La posición es el cuarto número. ¿Cuál es el cuarto número? El 13,7. El 13,7. Eso sí. ¿Ya? Entonces, ahí empieza la rayita. 13,7. ¿Ya? Ahí empieza la caja. ¿Ya? Ahora, voy con el cuartil 2. ¿Cómo sacamos el cuartil 2? Rápido, rápido, rápido. Es la misma mediana. Así que es la mitad de los datos. Posición del cuartil 2 es 15 entre 2. ¿Cuánto es 15 entre 2? ¿Cómo? 7,5 sé. que se aproxima a 8. Entonces, ¿cuál es el cuartil 2? El 14,8. Ok, 14,8. Listo, ese es el cuartil 2. Quiere decir que va a ir aquí más adelantico. 14,8. ¿Ya? Y después va el cuartil 3. ¿Cuál es el cuartil 3? Rápido, rápido, rápido. Son 3. ¿Cómo? Igual el No te 15. escuché, Sebastián. Igual el 15. 15. No sé. ¿Por qué? ¿Cuánto da? O sea, 15 45 entre 4. sí. Es 11, algo. Pues 45 entre 4. 4 por 11 son 25. 44. Queda 1. Y queda 11,2. Entonces sería el 12. ¿Cuál es el dato número 12? El 15. Seguro. 10, Sí. 11, 12. Está bien. 15. Listo. Quiere decir que aquí está cerquitica el 15. Está al lado. Este es el 15. Ahí al ladito. 15. Y después viene el bigote. ¿Hasta dónde va el bigote? Hasta el final.
Ajá, ¿y cuál es el final? El 18. 18. El 18. ¿Ves? Entonces, fíjense que el diagrama de cajas, tiene un bigote largo también a la derecha casualmente, pero no es tan largo como el anterior, obviamente. ¿Ya? Y la distribución que hay del cuartil 1 al cuartil 2, ahí se concentra la mayor cantidad de datos. O sea, no, mentira, no, me expresé muy mal, me expresé súper mal. No puedo decir que se concentra la mayor cantidad de datos. Ahí es la misma concentración entre otros cuartiles, pero ahí como que se distribuyen más, están más abiertos. En cambio, del cuartil 2 al cuartil 3 están pegaditos, están cerquitas uno al otro. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Ya? Entonces, ahí yo puedo calcular el rango sería la resta de los dos bigotes. 18 menos 13 es 5. Y el rango intercuartil, ¿cuál sería? Sí. Es del cuartil 3 al cuartil 1. El 2. 15, no, al 1, al 1. 15 menos 13,7. ¿Cuánto da eso? 15 menos 13. 15 menos 13,7. Ajá. $1,3, ¿no? Sí. Listo. Ahí estamos listos, ¿ves? Con esto, ahora sí, hemos llegado al final de esta clase, muchachos. ¿Qué les pareció esto? ¿Sí se entendió bien? ¿O hace falta que veamos otra clase de esto? Sí, se ¿Qué entendió. opinan? ¿Ah? Sí, se entendió. ¿Se entendió? Ok, yo creo que igual vamos a hacer una clase más, pero ya de resolver ejercicio directamente. Así que por ahora me despido, muchachos, pero espero las quinielas de ustedes, ya están claros, ¿ok? Para que Sí. participen en la quiniela. Y nos vemos el martes otra vez a la misma hora, ¿ok? Me despido por hoy, pero les mando un abrazo para todos ustedes y para su familia. Pórtense bien y cuídense mucho, ¿ok? Chao. Chao. Chao, profe. Chao, Sebastián. Chao, Sebas. Pórtense bien, muchachos.